La justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales que luego de un momento de alta polarización que se toman para eh, tiene como varias finalidades: reparar a las víctimas, garantizar que esos hechos no se van a volver a repetir, y esto ya es muy personalmente, considero que es para garantizar que no haya ni venganza ni impunidad. Bueno, para mí la justicia transicional se basa en un proceso que nos va a ayudar y nos va a permitir llegar a un cambio político-social dentro del país, donde fundamentalmente nos basemos en lo que es la justicia, el perdón y que todas las personas afectadas por algún tipo de violación de sus derechos humanos sean resarcidos sus derechos y que vean un tipo de justicia sin mencionar en ningún momento lo que es la palabra odio o la palabra, en este caso, venganza, sino más bien buscar la justicia por medio de nuestras normas y leyes ya establecidas. Justicia transicional es un concepto que tiene que ver con el establecimiento de responsabilidades posterior a los conflictos. No es la idea de la transición en sí misma, que es otro concepto que hay que diferenciar. Justicia transicional es lo que ocurre cuando los perpetradores, los responsables de graves violaciones a derechos humanos, derecho internacional humanitario, tienen que rendir cuentas posterior a las situaciones de conflicto y a las situaciones de transición. Cómo se concilia el legítimo interés de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos con el legítimo también interés de la sociedad en pasar de una situación de conflicto y avanzar a una situación donde exista democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Esta lógica de la justicia transicional impone o incluye 4 conceptos. El primero, efectivamente, la judicialización o el sometimiento a la justicia de los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. En segundo lugar, la reparación a las víctimas de esas graves violaciones a derechos humanos. En tercer lugar, el establecimiento de la verdad de lo que ocurrió durante los periodos de conflicto. Y en cuarto lugar, garantías de no repetición para evitar que esa situación de grave conflictividad se repita nuevamente. Bueno, la justicia transicional es un proceso sociológico, jurídico, político, que se realiza con diferentes actores de un país, de una sociedad, después que han pasado momentos políticos o sociales con un quiebre institucional, guerras, situaciones de autoritarismo. Ese proceso posterior, después que se hace una transición de poder para la paz después de una guerra, para la transición después de un gobierno totalitario, ese proceso donde se sientan los distintos actores que van a permitir construir un andamiaje jurídico, un andamiaje social con los distintos actores de esa propia sociedad, tanto los que están saliendo del poder como los que quieren entrar al poder. Es la idea de la construcción de un nuevo esquema social, político para la reconstrucción de una sociedad. Bueno, empecemos con el tema de que ese término justicia transicional tiene 2 palabras, la palabra justicia y la palabra transición. Realmente es una justicia especial que se da en, digamos, momentos de cambio político importante dentro de una sociedad, dentro de un país, y dado que el sistema, digamos, jurídico tradicional, ordinario de un país, no está preparado para asumir las responsabilidades de tratar con el tema de la transición y de tratar el tema de la politización entre las 2 partes, la justicia transicional viene a llenar ese espacio, ¿verdad?, como un modelo de justicia muy particular, especial, transitorio, para dirimir las diferencias entre esos 2 polos que pujaron en ese conflicto y que ahora están en un proceso de transición. Hay que decir que la justicia transicional no sustituye a la justicia tradicional, al sistema jurídico ya establecido, sino más bien trabaja en paralelo con ese sistema, de tal manera de dar celeridad, especialmente a los casos más difíciles, a los casos de violaciones de derechos humanos, de tal manera de garantizar
que haya justicia en esos casos, porque el sistema tradicional, digamos, jurídico de los países son muy lentos para especialmente trabajar estos casos muy graves de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, que las víctimas requieren que se esclarezcan los hechos, se consiga la verdad, se reparen a las víctimas y, por supuesto, se sancionen a los culpables. Y eso en un sistema de justicia ordinario es un proceso muy lento y no satisface las necesidades del proceso de transición. Por eso esa justicia especial, que se llama justicia transicional, es una justicia que se crea, se genera para que la transición sea más expedita, sea más pacífica y además sea más oportuna en cuanto a darle respuestas a los involucrados en el proceso. La justicia transicional es un mecanismo que ha sido diseñado, digamos, sobre la marcha en situaciones donde el Estado no está en condiciones de poder ejercer sus plenas facultades en la administración de justicia y donde los ciudadanos también se ven privados de acceder a ella y lograr que se imparta justicia ante determinados hechos. Se llama transicional porque usualmente se utiliza en periodos del paso de o bien un conflicto armado hacia la normalidad o bien de una situación de violación masiva de derechos humanos o regímenes dictatoriales hacia la democracia. Por eso se le llama transicional, porque forma parte de esta transición o de este paso. El objetivo fundamental es, en primer lugar, impartir justicia, determinar la verdad de los hechos ocurridos durante toda esta situación, reparar a las víctimas, pero fundamentalmente, para mí el elemento más importante, garantizar la no repetición de los hechos. La justicia transicional es sui generis para cada situación. Conocemos de muchas que han surgido a lo largo de la mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que digamos que es el ícono fundamental, y de allí en adelante hemos tenido casos tanto en América como en Europa e incluso en África, como es el caso de Túnez, que es un caso muy emblemático porque fue la propia sociedad civil la que logró el tránsito hacia la democracia y diseñar este mecanismo de justicia transicional. La justicia transicional es un concepto un poco complicado de definir, pero lo que podemos tener claro en cuanto a sus objetivos es que es una etapa de un proceso que es posterior a un conflicto y en el que se busca la justicia, se busca la reparación de las víctimas y se busca establecer garantías para que los hechos que originaron tanto daño en la población no se vuelvan a repetir. Para mí la justicia transicional es una forma de pensar. Yo considero que todas las personas deberían pasar por el proceso de reparación justamente para poder llegar a lo que es la justicia. Considero que el objetivo primordial de la justicia transicional es decirle no a la impunidad y realmente hacer una justicia reparativa, restaurativa y bueno, que solucione realmente los problemas de todos. Bueno, creo que la justicia transicional es buscar alternativas como a largo plazo, ¿no? de justicia para aquellas personas a quienes se les ha violado sus derechos humanos. Muchas gracias. Justicia transicional se puede definir como una justicia posconflicto, es decir, después de que hay un gran conflicto en un país, armado o no, como en el caso nuestro, una emergencia humanitaria, pues se empieza a reparar a las víctimas, indemnizarlas, hacer justicia como tal con los que cometieron los crímenes. Eso para mí es justicia transicional. Yo creo que siempre cuando uno va a dar un concepto, lo mejor que uno puede señalar son las características que hacen que exista en el mundo, ¿no? En ocasiones, sociedades, estados, países llegan a un nivel en el cual el conflicto interno es bastante abrupto, es espantoso, razón por la cual no se pueden aplicar los lineamientos de la justicia ordinaria
para las personas que estén delinquiendo, para las personas que estén cometiendo determinadas actuaciones. Razón por la cual entonces se tiene que hacer una justicia transicional, es decir, que nos lleve del estado de desastre en que nos conseguimos para el estado que queremos para el país en el cual vayamos a aplicar la justicia transicional. Por lo tanto, es una justicia excepcional, extraordinaria y que solamente se aplica para determinados casos en concreto.